Señor relator, primer tema. De la Comisión de Educación, proyectos de ley 2073, 1993, 2280 y 2281. Se propone prorrogar la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas. Se va a proceder a sustentar el proyecto. Tiene la palabra la congresista Nosea Chan, presidenta de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Por favor, distribuir el texto materia de la sustentación y el debate. Gracias, presidente. Señor presidente, señores congresistas, con fecha 28 de febrero último, presenté un oficio retirando el texto sustitutorio presentado el 21 de febrero. Al respecto, me reafirmo en ese texto y en consecuencia continuaríamos con el debate del texto sustitutorio presentado el día 21 de febrero, cuyo texto es el siguiente. Ley que establece la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas. Artículo único, objeto de la ley. Establécese la moratoria de 2 años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas. Asimismo, suspéndase por el mismo periodo la creación de filiales de universidades públicas y privadas sin perjuicio de lo señalado en la única disposición complementaria final de la presente ley. Disposición complementaria final, única, creación de filiales. Las universidades públicas y privadas que cuenten con licencia institucional otorgada por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria pueden solicitar la creación y el licenciamiento de nuevas filiales a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, cumpliendo con las condiciones básicas de calidad establecidas por SUNEDU. Ahí estamos haciendo una pequeña precisión. Después del texto donde dice solicitar, estamos colocando solicitar la creación y el licenciamiento de nuevas filiales. Gracias, presidente, y solicito que vayamos al voto. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, el congresista Arana. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, desde la bancada del Frente Amplio, antes de iniciar el debate, quisiéramos recordar que hoy día se conmemoran 26 años de la ruptura del orden constitucional en el país, que instauró una mafia política que debilitó nuestras instituciones y que instaló una forma de hacer política que aún ahora lamentamos. Chantaje, la extorsión, la diatriba política, la difamación y todavía grandes heridas sin superar que dividen fuertemente el país. Desde la bancada del Frente Amplio decimos nosotros 5 de abril, nunca más. Que todos aquellos que fueron responsables de los crímenes que se cometieron, sean del terrorismo subversivo, el MRTA, Sendero Luminoso, o de grupos paramilitares, o de decisiones políticas a comandos operativos policiales o militares que incurrieron en violaciones de derechos humanos, puedan ser todos ellos sancionados sin indulto ni amnistía, ni para criminales subversivos, ni para criminales que se arroparon en las fuerzas policiales o militares, porque las fuerzas militares y policiales que combatieron según derecho, efectivamente deben ser reconocidas en su valía, deben ser reconocidas en su defensa de la democracia. Hubo militares y policiales que arriesgaron su vida justamente para defender la democracia y contra ellos el Perú solo puede tener gratitud. Presidente, en relación al tema que nos ocupa, esta es una iniciativa de ley que este es un dictamen que debería ser aprobado ya, presidente. Sin embargo, recordemos que en el texto que se nos dio como texto sustitutorio, se dejó la puerta abierta para que se siguiera creando en nombre de los pueblos indígenas y de los pueblos amazónicos, se exceptuara que en esos casos se pudiera seguir creando universidades. Por eso, presidente, el Frente Amplio votó en contra.
Pero está clarísimo que deberíamos aprobar y quisiéramos ver el texto sustitutorio para ver que efectivamente no se sigan creando universidades privadas cuyo objeto es solamente el lucro, estafando a jóvenes estudiantes, comprometiendo el compromiso, comprometiendo a las futuras generaciones a la formación de técnicos, de científicos, para el desarrollo en democracia, para el desarrollo sin corrupción y con alto nivel de eficiencia tecnológica y científica. Por eso, presidente, veamos bien cómo quedaba el texto sustitutorio. Finalmente fue peor que el texto inicial. Si hay en el texto que ahora tenemos una moratoria efectivamente para la creación de universidades públicas y privadas de manera absoluta y sin excepciones, la bancada del Frente Amplio cree que ahora mismo debemos aprobar este dictamen. Gracias, presidente. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al siguiente orador que me ha pedido, no sé si el relator tiene el texto ¿no? Sino la presidenta de la comisión, porque creo que el texto es bastante claro y ha sido distribuido. Ya se ha retirado lo que generó la vez pasada justamente la disconformidad. Congresista Tuino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. Señor presidente, yo creo que con relación al 5 de abril de 1992, es un hecho que esperamos que jamás se repita en el Perú. Pero también hay que decir lo que se vivía en ese momento. En ese momento, señor presidente, el Perú estaba perdiendo la lucha contra Sendero Luminoso, contra esa organización terrorista y contra Túpac Amaru, señor presidente. Cada día que pasaba, ellos aumentaban su control sobre diferentes regiones de nuestro país. Internacionalmente, porque ahora ya se puede decir esa cosa, señor presidente, que en su momento era estrictamente secreto. En esos momentos, señor presidente, sí se hacían coordinaciones con diferentes países aledaños a nuestro país con relación a la conformación de una fuerza multinacional de intervención en el Perú, porque no se iba a permitir que en el Perú, en el centro, en Sudamérica, apareciera un gobierno maoísta, y eso no se podía permitir. Entonces, acá hubieron consideraciones muy especiales que no tienen por qué justificar el 5 de abril. Pero también esperamos que eso jamás se vuelva a repetir y que el Perú jamás viva una situación crítica como la que se vio en esos momentos. Pero también hay que recordar esas cosas, señor presidente. A nosotros, que estábamos con uniforme, nos mataban como a perros, señor presidente. Y los delincuentes terroristas se les llevaba al Poder Judicial y amenazaban a los jueces. Al final no había justicia. No había justicia para los combatientes, señor presidente. Y entonces, ahí qué cosa es lo que hubo. Se tuvo que crear los tribunales sin rostro. En situaciones de emergencia muy críticas. No se puede justificar, señor presidente, en un país democrático esas cosas. Pero sí, el Perú estuvo en una situación que ojalá jamás se vuelva a repetir. Muchas gracias. Gracias. Les pido a los señores congresistas que nos centremos en el tema materia de debate, porque el materia de debate es la moratoria de la ley universitaria. Porque podemos obviamente dar opiniones, no quiero recortarle sus opiniones, pero por favor, si hay algún aporte al texto distribuido, que es el que se va a poner a votar y que se va a leer obviamente antes de votar. Congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, evidentemente el tema en debate de esta moratoria para la creación de universidades es el tema de debate. Pero la intervención de los dos congresistas anteriores, el congresista Marco Arana y el congresista Carlos Tubino, me obligan a pronunciarme sobre el 5 de abril de 1992. Todos estamos de acuerdo que fue un día infausto para el país, porque la democracia es uno de los instrumentos más eficaces para gobernar a los estados y a los países, y eso se ha demostrado a lo largo de los últimos años, es cierto. Pero lo que ocurrió el 5 de abril, y hoy día lo podemos ver en las publicaciones que salen, por ejemplo, en un diario de circulación nacional, de que el 5 de abril se gestó en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional y el señor Vladimiro Montesinos ya había entrado en coordinación incluso con el gobierno de los Estados Unidos para este golpe.
Señor presidente, una democracia se construye porque tiene que facilitar que el Estado, cuyo objetivo final es el bienestar de la ciudadanía, establezca los mecanismos necesarios para combatir los dos grandes males que se dan en el ejercicio del poder: la corrupción y el abuso del poder. Es cierto que en esa situación, en ese año había una situación de bastante inestabilidad y crisis política por el accionar de los grupos terroristas, entre ellos Sendero Luminoso y el MRTA. Pero sobre pretexto de eso, señor presidente, se dio un golpe de Estado. Y aquí queremos aclarar que quienes estuvimos en ese entonces no éramos el Congreso no era ningún obstáculo para las propuestas políticas que había planteado el gobierno de ese entonces del señor Alberto Fujimori, y se le dio todo lo que había pedido en delegación de facultades, se había facilitado su accionar. Sin embargo, señor presidente, se utilizó el pretexto de la presencia del terrorismo que todos condenamos para dar un golpe y dar paso más adelante, señor presidente, a la persecución política de opositores, a la persecución política de periodistas. Gorriti, Uceda podrán dar testimonio, señor presidente, de esta persecución. Pero también dio lugar, señor presidente, a uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Perú, el gobierno de Alberto Fujimori entre 1992 y el año 2000. Y eso lo pueden acreditar, señor presidente, cualquier observador internacional que nos ha catalogado a ese gobierno ha catalogado entre los 6 más corruptos del siglo pasado, entre 1900 y el 2000. Por eso, señor presidente, no podemos de ninguna manera justificar bajo el pretexto de... Gracias, congresista. Culmine, por favor, y sobre todo en el tema para ver si hay algún aporte de usted al proyecto. Culmine, un minuto. No podemos justificar, señor presidente, sobre pretexto de combatir el terrorismo, dar paso a una dictadura de las más corruptas de la historia, y eso tenemos que combatir. Porque ahora, señor presidente, hemos visto cómo los métodos de Vladimiro Montesinos siguen presentes. Se graban clandestinamente, se chantajean clandestinamente, señor presidente, y eso no puede ocurrir. Una democracia, señor presidente, para ser sólida y fuerte tiene que ser absolutamente transparente. Una democracia, señor presidente, tiene que tener partidos democráticos, tiene que tener métodos democráticos y tiene que tener una legitimidad superior, señor presidente, a los delincuentes. No porque los terroristas tenían arrinconado al gobierno y a los militares, vamos a dar curso, señor presidente, a que los militares y el gobierno hagan también violaciones de los derechos humanos. Y eso tiene que quedar absolutamente claro en esta oportunidad, señor presidente. No más 5 de abril, no más dictaduras, no más gobiernos corruptos. Queremos una democracia sólida basada en partidos democráticos sólidos, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Parece que el debate de la ley universitaria se está llevando allá y en el pleno estamos en otro tema. Yo no sé si los congresistas han pedido la palabra para que la presidenta de la comisión de una vez pueda decirnos cuál es el texto materia de votación. ¿Sí? No tengo otro orador en la lista en materia de congresista, ¿cómo no? Vamos a darle la palabra al señor congresista Javier Velázquez. Presidente, justo le estaba preguntando a la presidenta de la comisión, porque en la Comisión de Educación en la que soy miembro titular, aprobamos un texto. Hoy día se trae un texto con una disposición que no ha pasado por la comisión, pero además en la exposición del dictamen se le ha hecho un agregado al texto. Entonces, yo no quisiera hablar sobre el tema de fondo, que me voy a reservar a hablar en el momento que se debate, pero yo le pediría, a través de usted, que la presidenta de la comisión pudiera pedirle un cuarto intermedio para que nos alcancen el nuevo texto, y sobre esa base abrir la discusión y el debate. Es una ley muy sensible, presidente, es la ley universitaria y tiene que ver con la moratoria para la creación de universidades. Y
la presidenta, al hacer una sugerencia en el texto final, de pronto hay una contradicción. No creas, pero sí creas. Entonces, mejor le pido que la presidenta pueda pedir un cuarto intermedio y sobre el texto y la versión final podemos abrir un debate que permita pronunciarnos sobre un dictamen que no se ha tratado en la comisión, el texto que hoy día se ha traído al pleno del debate, presidente. Como no, congresista, le voy a, en todo caso, primero voy a hacer que lea el orador el texto, perdón, el relator el texto, para tener claro, y de ahí le preguntaré a los demás congresistas su inquietud. Señor relator. Texto sustitutorio presentado por la congresista Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación, el día 5 de abril a las 10:16. Ley que establece la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas. Artículo único. Objeto de la ley. Establécese la moratoria de 2 años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas. Asimismo, suspéndase por el mismo periodo la creación de filiales de universidades públicas y privadas sin perjuicio de lo señalado en la única disposición complementaria final de la presente ley. Disposición complementaria final única, licenciamiento de filiales. Las universidades públicas y privadas que cuenten con licencia institucional otorgada por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria pueden solicitar licenciamiento de nuevas filiales a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, cumpliendo con las condiciones básicas de calidad establecidas por la SUNEDU. Gracias. Entiendo que ese fue el texto que conversaron algunos congresistas, pero en todo caso para el debate. Congresista Velázquez, ¿cómo no? Congresista Velázquez. Presidente, por eso hay una duda más, porque la presidenta de la comisión, cuando sustentó su dictamen, a este texto, que repito, no se ha aprobado en la Comisión de Educación, la disposición complementaria final, ella le había agregado el término solicitar la creación. Ahora lo ha retirado. Entonces, con mayor razón, yo le pido, presidente, yo tengo el mayor de los respetos por la presidenta de la comisión, pero este es un tema muy sensible. Yo le pediría que sobre esto hubiera un cuarto intermedio y se defina un texto final que se traiga al debate, porque no quiero hablar sobre los temas de fondo hasta que no definamos cuál es la versión final del dictamen que se va a discutir en el pleno. ¿Cómo no? Entonces, antes de consultarle a la congresista Noceda, me pidió la palabra la congresista Glavi, el congresista Ceballos y la congresista Arimborgo, y ahí la congresista Noceda, que es la presidenta, evaluará si solicita el cuarto intermedio. Congresista Ávila. Gracias, presidente. Presidente, desde que culminó la moratoria y hoy, ya hay 34 nuevos pedidos de creación de nuevas universidades, presidente. 34. Desde que ha pasado el tiempo en el que se suspendió la moratoria pasada y estamos recién hoy debatiendo esto. Entonces, tenemos un problema, presidente, y por eso es que se nos ha pedido que avancemos con esta moratoria. Y es urgente debatirla y aprobarla hoy, presidente. Si tenemos cuestionamientos de fondo, digámoslo acá. Porque lo que se entiende del texto que ha leído el relator, que entendemos es el texto sustitutorio de la presidenta de la comisión, lo que se plantea es establecer 2 años para la creación de nuevas universidades. Simplemente durante 2 años no se crean nuevas universidades. Y las que ya tienen licenciamiento, es decir, las universidades que ya pasaron por la evaluación de SUNEDU, ya tienen licenciamiento, pueden solicitar el licenciamiento de una nueva filial, presidente. Eso es, entiendo, lo que se ha colocado acá. Entonces, si pudiera eventualmente la presidenta plantearnos si hay algún tema adicional para que tengamos absoluta transparencia. Pero este tema, presidente, lo hemos venido pateando y pateando y pateando, y eso ha generado que hoy la SUNEDU tenga 34 nuevos pedidos de universidades, presidente. Muchas gracias. Gracias. Solamente va a decir que el texto oficial es el que se ha leído y ha leído el relator. Eso es lo que se va a aprobar porque además va a quedar en actas. Pero todavía está el pedido del cuarto intermedio. Congresista Ceballos. Interrupción, congresista de Belaunde. Gracias, presidente. Sí, para sumarme a este sentido de urgencia que tiene la aprobación de esta moratoria. La moratoria anterior ya se venció hace varios meses. Es una tarea pendiente de este Congreso, es una pieza clave de la reforma universitaria y recordemos además
que esta posibilidad, como bien ha señalado el congresista Glave, de crear filiales será para las universidades ya licenciadas que cumplan además las condiciones básicas que establezca la SUNEDU para esas filiales. Con lo cual no hay ninguna ventana abierta para sacar la vuelta a esta moratoria. Creo que el texto es bastante claro, que este debate se ha extendido lo suficiente y que la población y sobre todo los estudiantes universitarios requieren acción pronta de este Congreso. Muchas gracias. Congresista Ceballos. Presidente, gracias. Buen día a todos. Preocupado, presidente, porque como se ha enfatizado esta mañana, este no es un proyecto nuevo. El 22 de diciembre pasado le venció la vigencia de la primera moratoria para crear universidades, exactamente 5 años. Mi persona propuso un texto para prorrogar por 3 años. Esto lo hemos consensuado en la Comisión de Educación, conjuntamente con otros proyectos, pero más aún, se ha consensuado con SUNEDU y con el Ministerio de Educación. Y de verdad que me extraña la moción que plantea el congresista Velázquez, porque recuerdo en la sesión del mes de enero, la presidenta de la comisión, Paloma Noceda, nos alcanzó un texto alternativo. Y en este texto alternativo se mantiene la propuesta de hoy, excluyendo una propuesta alcanzada por el congresista Tubino, que es un régimen de excepción, si no me recuerdo, para universidades interculturales. Se ha retirado ese texto, hay consenso. Estamos desde hace 3 meses con un cuarto intermedio. Lamentablemente el cuarto intermedio no tiene ni plazo ni hora. Es mañana, es pasado, es un mes, es 2 meses. Creo que tenemos que actuar con seriedad, presidente. Si el argumento es un tema ajeno a que se discute esto en la comisión, creo que resta seriedad. Le voy a dar luego. Es perfectamente posible, porque lo dice el reglamento y lo dice la práctica parlamentaria, que la presidenta de la comisión ordinaria, donde se estén usando este tipo de proyectos, pueda recabar del debate alguna iniciativa, algún aporte, alguna rectificación, hacerla suya y traerla como un texto alternativo. O sea, este no es un caso novedoso. Es más, es una práctica que se da en todas las comisiones. Y yo no entiendo por qué el día de hoy se está objetando un texto que la presidenta, con toda la discrecionalidad y autoridad que tiene, nos viene a proponer, presidente. ¿Me permite interrupción, presidente? Me queda un minuto de interrupción, por favor. Interrupción, congresista Velázquez. Presidente, yo no quiero extender este debate, yo no tengo ningún interés para favorecer a una universidad, pero si entramos al tema de fondo, vamos a hacer señalamientos que creo que podemos evitar si es que todos nos informamos bien. Fíjese, hay un dictamen que viene de la comisión con fecha 9 de enero, entra al pleno el del 21 de febrero, pero el relator acaba de leer el texto del 5 de abril, de ahora. Y yo no quiero que esto se dilata para las calendas griegas, se puede ver en 1 hora. O sea, no podemos esperar 1 hora, un cuarto intermedio de 1 hora para podernos internalizar las implicancias que tiene estos agregados que se le ha hecho al texto. Hoy, presidente, se puede ver, hoy, por favor. Solamente estamos pidiendo denos tiempo, no somos mandraques para inmediatamente asimilar los cambios que se le han hecho a este dictamen. Pero estos 2 dictámenes, el del enero, el de febrero y el de hoy, del 5 de abril, no han pasado por la Comisión de Educación y menos el último no ha sido repartido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sentando el precedente de discutir dictámenes que no tienen el texto repartido por respeto, presidente. Y no es que tengan ninguna intención de que esto se dilate. Hoy tenemos que verlo. Puede culminar, congresista Ceballos. Presidente, yo no estoy pidiendo a nadie que sea mandrake, simplemente le estoy pidiendo que sea razonable y prudente. Yo tengo aquí el texto, por suerte tengo mi archivo aquí personal, presidente, de fecha 9 de enero, escrito por la presidenta de la comisión, Paloma Noceda, o sea, se lo puede alcanzar al congresista Velázquez. Este no es un texto nuevo, que no se haya informado, que no haya tenido la diligencia para recurrir a la presidenta y tomar información de los alcances de este texto alternativo, es ajeno a nosotros, es responsabilidad de cada parlamentario. Por consiguiente, presidente, este pleno en absoluto está siendo sorprendido. Se está ratificando un texto que el 9 de enero con precisión ya fue alcanzado, presidenta. Por consiguiente, presidente, yo creo que no debería ser aceptado el cuarto intermedio. Estamos cayendo en un irregular juego de dilatar tras dilatar, generando zozobra en un sistema de reforma universitaria en el cual todos deberíamos estar comprometidos, presidente. Y espero que el día de hoy, con la venia de los parlamentarios presentes, demos un mensaje al país, que el Parlamento en su conjunto está comprometido con mejorar la calidad universitaria. Gracias, presidente.
Congresista Ariborbo. Interrupción, presidente. Congresista Alcorta. Interrupción. Las dos. Gracias, presidente. 143 universidades en el Perú, de las cuales solamente 34 están autorizadas, y esto es por la SUNEDU. Recuerdo el caso de Tayacaja, con Huancavelica. Se creó una universidad fantasma con el presupuesto de otra universidad. Gran enfrentamiento con heridos y muertos. Eso fue lo que dejó la creación de una nueva universidad. Usando el presupuesto de una universidad para crear la otra. La informalidad absoluta de la creación de universidades. Carreras no autorizadas, la informalidad en estructura, en fondo, en forma, con carreras que no sirven para nada, donde ilusionan a los muchachos, donde los padres de la población vulnerable venden hasta el alma, se quedan sin comer para poder pagar una universidad fantasiosa, porque esos chicos que terminan la carrera fantasiosa no los toma nadie, porque son universidades pichiruchis las que hay en este país en su mayoría. Si nosotros viéramos acá a los parlamentarios de las universidades que pueden estar viniendo acá, a los que se han ido de este Parlamento, que tanto reclama a la ciudadanía, que tengan títulos, que tengan grados y supergrados, ¿para qué? ¿Cuántas universidades formales? Los chicos, y mi experiencia fue en el Cusco, se prestan el terno y la corbata para dar un examen de presentación en un trabajo, no los contrata nadie porque las universidades a las que han egresado no sirven para nada, no les dan ninguna garantía. Ese es un debate insulso, bizantino. Hay que de una vez aprobar este proyecto de ley para que las universidades en el Perú, más adelante, si se da el caso, abrirlas, pero en este momento ninguna más. Es más, yo estaría en la idea de cancelar unas universidades que no sirven para nada, que lo que venden son ilusiones y gastan la plata de los padres. Eso es lo que queremos hacer, ser mucho más rectos, mucho más drásticos en este tipo de decisiones, no solamente no crear, sino cancelar las que ya existen y no sirven para nada. Gracias, presidente. Congresista Arimborbo, para que pueda iniciar su participación. Gracias, presidente. En la Comisión de Educación venimos ya conversando de este proyecto de ley noviembre, diciembre, no es nada nuevo. Nosotros sí hemos venido ya concertando algunas posiciones de uno y otro congresista. Más bien acá la pregunta sería, ¿cuál es el interés para seguir postergando este proyecto, presidente, y dando la posibilidad de que universidades no licenciadas sigan creando filiales? Yo quisiera que el congresista Velázquez me responda cuál es ese interés, porque no podemos seguir postergando, no podemos seguir atrasando. Entonces, presidente, regresando al punto, ya es tiempo de que hoy podamos de una vez por todas, presidente, aprobar este proyecto de ley y no dilatarlo más. Universidades no licenciadas no deberían de estar aperturando filiales al interior del país. Eso es todo, presidente. Congresista Ávila. Gracias, presidente. Colegas congresistas, este dictamen que se nos presenta tiene 2 artículos. Dice, establece la moratoria de 2 años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas. Aparentemente está muy bien, pero esto está dirigido para favorecer única y exclusivamente a la universidad privada. La universidad privada presenta su solicitud y puede ser creado. Una universidad pública necesita una ley, tiene que pasar por este Congreso y el Ejecutivo tiene que dar el presupuesto. Es algo inalcanzable para la creación de nuevas universidades en este momento y seguramente en los próximos 10 años. ¿A quién se quiere favorecer? A la universidad privada. Esta disposición complementaria final tiene nombre propio. Una universidad pública no puede crear filiales. Una universidad privada sí lo va a hacer. Seguramente lo van a hacer por centenas con esta aplicación de esta ley. Por eso estamos tan desesperados de tener que aplicar y aprobar este proyecto, que no ha sido discutido cuando todavía era miembro de la Comisión de Educación. Son iniciativas prácticamente personales y el país debe escuchar y debe conocer que aquí a este Congreso se está queriendo sorprender y favorecer
el negocio de las universidades privadas, que nada tiene que hacer con la calidad de educación. Qué bueno fuera que esas universidades que se aperturan de la noche a la mañana tuviesen la infraestructura, el equipamiento, los profesores, para poder dar una calidad de educación que el Perú se merece. No, son negocios que se aperturan de la noche a la mañana, son negocios que para ingresar a esa universidad no se establecen vacantes. Lo que sí una universidad pública lo hace, establece en un prospecto, en un reglamento, el número de vacantes que va a recibir para cada carrera profesional. Ejemplo, en una universidad pública dicen, vamos a recibir 30 estudiantes de ingeniería civil. Oh, sorpresa, pero la universidad privada establece eso. No, hay 1000 postulantes y los 1000 se convierten en estudiantes. ¿Eso es lo que defendemos a capa y espada? ¿Eso es lo que el país quiere escuchar de este Congreso? No, nos hemos vuelto, al parecer, defensores del gran negocio de la educación privada y en este caso de la universidad pública. Por eso yo planteo que incluso la moratoria de la creación de nuevas universidades, que no se hace por ley, sino a simple solicitud, debe ser por 10 o 20 años. ¿Por qué 2 años? Y se debe prohibir terminantemente la creación de filiales, porque aparentemente aquí a la universidad pública también se le da esa posibilidad. Es una gran mentira, una gran falacia, es un gran engaño que se trae a este Congreso, porque una universidad pública no puede crear filiales. Se nos ha prohibido. Para que culmine, por favor, 30 segundos. Planteamos, si hay una modificatoria, totalmente de acuerdo con el congresista Velázquez, que regrese a la Comisión de Educación y que se establezca una moratoria de 10 años para la universidad privada. Porque la universidad pública, vuelvo a reiterar, nuevamente requiere, para ser creado una ley, requiere presupuesto, más no la universidad privada. Y que esta disposición complementaria tiene nombre propio, presidente. Gracias. Congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Presidente, como coordinador del Grupo de Trabajo de Universidades Superiores, tengo que ser transparente con mi voto. En este sentido, yo voy a apoyar lo solicitado por mi